brindado hoy, no hemos brindado con esto del Zoom. ¿Verdad? Claro. Venga, Pito, estamos preparados que... Bien preparado, di que sí. Joder, si es que como tengo que estar en todo. De esto, Quijote, ¿cuándo empezaste con tu recuperación? Esto empezó en abril de 2023, el 30 de abril de 2023. Y durante un mes estuve leyendo libros por mi propia cuenta, pensando que así solo lo iba a poder hacer. Y tuve un trabajillo, estaba conduciendo un camión, tuve que recoger un montón de equipo para grabar un anuncio de una compañía de comida aquí bastante grande, una cadena de comida rápida, y se me olvidaron un par de cosas que tenía que ver que contaba en el inventario. Estábamos en el set y empezaron a buscar eso y a mí se me vino el mundo abajo porque me di cuenta de que no estaba bebiendo, no estaba consumiendo nada, pero me estaba afectando porque no estaba pidiendo ayuda, no estaba hablando con nadie de lo que me pasaba, me lo estaba guardando para mí mismo y aparte estaba pasando al mismo tiempo por un divorcio, porque el mismo día que dije no tomo más drogas, no bebo nada más, le dije a mi exmujer, tenemos que separarnos, porque no iba a poder dejar de beber y dejar de fumar con una persona en la casa en la que seguía bebiendo y fumando, y yo no tenía esa voluntad de poder hacerlo mientras la persona con la que estaba viviendo lo estaba haciendo. Hombre, que tiene que ser muy complicado, ¿no? Tiene que ser bastante complicado. Y ya, si hay ya curiosidad, que si quiere contestar, si no, a ella no le hizo que pensar, no le dio por ponerse, no sé, tío. Yo creo que sí, porque unos cuantos meses después de separarnos y decidir que nos íbamos a divorciar, y me dijo que había ido a un concierto y que había estado sobria por primera vez, que era su primer concierto sin tomar ninguna sustancia. Así que creo que algo, a lo mejor una semillita pude dejar, pero no lo hice yo muy bien porque en aquel momento yo creo que estaba usando mi propia recuperación, mi propia sobriedad como una arma. Arma arrojadiza. Sí, al principio sí, hice eso. Y lo llevaba con mucho orgullo y con mucha soberbia. Ahora ya tengo un poquito más de humildad al respecto y espero que si algún día ella encuentra ese camino, que lo encuentre como tenga que pasar, pero yo me tenía que cuidar a mí mismo y no podía cuidarme y recuperarme si seguía con ella. Sí. Fue una decisión dura. Totalmente, es una decisión muy dura, claro, durísima, joder, pero es que si no tomamos decisiones, es lo complicado de tomar decisiones, ¿no? Para cambiar la vida, y hay ciertas decisiones que si no tomamos es que no nos vamos a salvar el culo nunca, es complicado. Y entonces, Quijote, tú empezaste solo, ¿no? Digamos, ¿no? Decidiste dejar de consumirlo de todo y solo, ¿no? Y al mismo tiempo que te divorciabas, pero dices que no era una recuperación. Has hablado de sobriedad y de orgullo. Sí, sabía que había un programa aquí que se llama Alcohólicos Anónimos, que había escuchado que iba a poder ayudarme a mantener esa sobriedad, y yo al principio no sabía en lo que estaba metiéndome, pero sabía que me iba a ayudar y al principio no lo entendía para nada. Yo solamente fui a mi primera reunión, escuché a la gente compartir su historia. Las reuniones, lo llamamos reuniones aquí porque no hay un terapeuta o un profesional de la adicción, es simplemente alcohólicos y adictos juntándose para hablar de su propia recuperación. Y el tema era la espiritualidad. Y una persona ahí dijo algo que me llegó de una forma que necesitaba escucharlo en ese momento. Me sentía muy solo, me sentía muy apartado de todo el mundo. No, todos los amigos que tenía hasta ese punto eran personas que bebían o que tomaban sustancias, y me aparté. Así que estaba en un país prácticamente solo. Estaba hablando más con mis padres que con la gente de aquí en esos días.
Y hablé con esta persona al final de la reunión y me dio un libro, aquí lo llaman el libro grande, el Big Book, que es el libro de Alcohólicos Anónimos, donde los fundadores de Alcohólicos Anónimos cuentan su historia y las historias de otros alcohólicos, pero también explican un poco del proceso que ellos siguieron para poder llegar a ese nivel de recuperación física, psicológica y espiritual, que dicen que es algo que tiene que ir junto para poder mantener esa sobriedad. Y al final del día me di cuenta de que no solo era un programa para mantener esa sobriedad, pero también para intentar ser un poquito mejor persona y ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo a que consiguieran mantener esa sobriedad y intentar ser mejores también. Y el caso es que después de hablar con esta persona que me diera el libro, devoré ese libro de la misma forma que devoré un montón de libros durante ese mes y medio que estuve intentándolo hacer yo solo. Y al día siguiente me dijo, mañana te recojo y vamos a otra reunión. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y empezamos a quedar en los Starbucks a tomarnos un café y hablar. Y él me preguntaba, cuéntame tu historia. Y él me contaba su historia y empecé a ver las similaridades. Y a pesar de que mi mayor sustancia era la marihuana y muy cerca el alcohol, su mayor sustancia era la cocaína y muy cerca el alcohol. Teníamos muchísimo más en común de lo que había sentido en mi vida que había tenido en común con otra persona, porque estábamos abriéndonos el uno al otro sobre los problemas que habíamos pasado o que estábamos pasando. Y empezamos a trabajar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Leíamos un capítulo del libro, me daba una serie de preguntas, yo las contestaba y son preguntas muy del estilo de para reflexionar en mí mismo y en mis acciones y en cómo me siento con respecto a mi vida en general y cómo me ha afectado el alcohol en la vida. Y a final de cuentas, el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual. Intentan desarrollar una conexión con un poder más grande que nosotros mismos, porque el problema, según Alcohólicos Anónimos, es la falta de poder. Hemos perdido todo el poder de nuestra vida contra el alcohol. Y la única manera de recuperar ese poder en nuestras vidas es dándoselo a esa energía del universo, llámalo X. Sí, poniéndolo fuera al final ponerlo fuera de uno mismo, ¿no? Sí. Y antes de profundizar, si queréis, en esta idea, en esta similitud y diferencia entre nuestra asociación, entre Acali y un programa como el de Alcohólicos Anónimos, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo te enteraste de que estaban esas reuniones por allí cerca de donde tú vivías? Porque nosotros que tenemos una hojita de suscriptor Bartali que está disponible en nuestra oficina para quien se la quiera llevar. Es una hojita que tiene un montón de códigos QR chiquititos que si queréis las podéis recortar y las podéis ir dejando por ahí, que si en una taquilla de un gimnasio, que si a la salida de una caseta, en fin, donde cada uno quiera, ¿no? Por curiosidad, Quijote, ¿cómo llegó a ti el programa esto de Alcohólicos Anónimos? El programa de Alcohólicos Anónimos llegó a mi conocimiento. Yo creo que siempre ha estado en mi cabeza. Ves películas donde la gente va a Alcohólicos Anónimos y tienen un sponsor, y ves en esas películas o esas series ves la relación entre el sponsor y la persona que acaba de llegar al programa. Y es algo que a mí siempre me llamó la atención por algún motivo. No sé por qué, yo decía, yo quiero tener un sponsor un día. Voy a ser alcohólico, ¿no? Para que me para tener respuesta, ¿no? Sí. A nosotros nos pasa igual, buscamos patrocinadores. Una pregunta, Quijote. Esto lo saben mis compañeros, creo, y si yo los cuento. Yo estuve una temporada
en Inglaterra, igual que tú. Yo, esa época mía era de abstinencia. Yo estaba en recuperación, yo me tiré muchos años de abstinencia y recuerdo, porque has hablado de la soledad, ¿no? Y yo creo que soy de los pocos españoles que ha estado en Inglaterra y no lo ha probado, ¿sabes? Porque yo sabía, digo, como lo pruebe y me líe aquí, no viene a recogerme nadie. Me muero aquí como un perro, ¿sabes? Te bebes en la isla, ¿no? Y tenía más miedo con Cevieja, en la pérfida Albión, que la llaman, ¿sabes? La pérfida Albión. Y tenía más miedo con Cevieja. Y no lo probé. Y estuve una temporada seria, ¿no? Luego me volví, me tuve que quedar por otras circunstancias, pero ¿cómo llevas tú esa soledad de la que hablas? ¿Sabes? Porque yo me acuerdo, o sea, te he escuchado y yo me acuerdo porque yo estuve en Manchester, en Inglaterra yo creo que es todo igual, William Hill, tienda de licorería, un local de lo que sea, casa de apuestas, tienda de licorería, un local de lo que sea, ¿sabes? Y así todo. ¿Sabes? Sí. Es complicado, es complicado cuando dices voy a salir, tengo que... Esa soledad. Creo que esa fue otra de las razones por las que me volqué en el programa de Alcohólicos Anónimos. Esa soledad me llevó a ir a más reuniones de las que yo pensaba eran posibles o de las que yo pensaba que jamás iba a ir, porque no me sentía solo en las reuniones. Mi rutina era a partir de las 5 de la tarde empezar a fumar y unas horas más tarde, dependiendo de lo que me estuviera afectando, empezaba a beber. Y cambié esa rutina por reuniones. Cambié la botella y la pipa de fumar por una reunión con otros alcohólicos y escuchar sus historias. Y eso me ayudó a no sentirme tan solo. Fue el cambio más grande porque empecé a sentirme parte de una comunidad. Aquí hay algo que en todas las reuniones hay como unas posiciones para ser de ayuda para que siga la reunión funcionando. Hay alguien que se encarga de la literatura, de vender los libros, alguien que se encarga de encontrar a los que van a hablar en la próxima reunión, porque hay alguien que habla en algunas reuniones 15 minutos y luego el resto de la gente que comparte sobre el tema que el que ha hablado más tiempo escoja. Hablan 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y es para que haya una idea más general de un tema en concreto. Así que cada reunión los temas son infinitos y se aprende mucho. Y estas posiciones, yo la primera que tuve fue el encargado de la literatura, estaba vendiendo los libros y los folletos que tienen ellos y mientras los vendía me los leía. Y es algo que llegas a una reunión y tienes tu responsabilidad y es algo que te obliga a volver porque tienes esa responsabilidad de algo que tienes que hacer porque alguien está contando contigo con que lo hagas. Y llevaba un mes yendo a las reuniones cuando me salió mi primer trabajo de oficina de 9 a 5, que nunca había tenido un trabajo así en mi vida y era justo también trabajando en lo que había estudiado en la industria del cine. Y llevaba poco tiempo trabajando en mi recuperación y las cosas estaban empezando a salir muy bien. Así que me volqué incluso más porque estaba funcionando. Yo no sabía por qué, no sabía ni cómo, pero me estaba ayudando. Y lo que fuera que me estuviera dando, de escuchar a otros alcohólicos hablar de su experiencia y de cómo salieron del hoyo, quería escuchar más porque me estaba ayudando. Y luego me di cuenta de que si yo empezaba a hablar de mi experiencia, aquí hay otra de las partes de Alcohólicos Anónimos es que llevan las reuniones a centros de recuperación, a hospitales, a cárceles, y mi sponsor me empezó a llevar a un centro de recuperación a hablar y es como un panel de gente como quien va a las escuelas y habla de la adicción o de la educación sexual o cualquier cosa así. Nosotros íbamos y contábamos nuestra historia tal y como era y ayuda. No me preguntes por qué ayuda contar mi historia a otros alcohólicos y que otros alcohólicos me cuenten su historia, pero tiene algo que ayuda. Al final es muy importante, yo creo, con el mero hecho de verbalizarlo y contarlo, estás compartiendo tu dolor, ¿no? Al final, el dolor cada vez se hace más chiquito, cada vez más pequeño, ¿no? A mí me llama la atención cuando habláis los dos de vuestra etapa en un país distinto, ¿no? Tanto tú como Venom, la soledad que sentíais. Y
Yo creo que es algo que nos une a todos porque yo seguía viviendo con mi mujer, ¿no? En casa. Y la sensación que yo tenía de soledad en casa era impresionante. El otro día hablábamos, mi mujer y yo vi una letra que escuchaba de un grupo de aquí de Córdoba que se llama Los Atlánticos. Y la letra dice, siempre cantaba, hay una canción que yo me hinchaba siempre de llorar que decía, a kilómetros de ti en el sofá. Esa sensación, aunque tenga, cuando estás en plena adicción, aunque tenga alguien al lado, te sientes solo, porque la adicción te deja totalmente solo, porque te sientes incomprendido, porque no, evidentemente, hacemos mérito muchas veces, ¿no? Para que nos den de lado. Pero el secreto de la rehabilitación, yo creo que en todo el mundo está, en todos los sistemas, funciona cuando te sientes comprendido, te sientes parte de algo, te sientes otra vez parte de una comunidad, parte de un grupo. Dejas de sentirte solo y te sientes totalmente comprendido. Y yo creo que ese es el secreto de cualquier sistema, el que llegas y te sientas comprendido por la persona que te rodea y dejamos de sentirnos solos. Y nada, pues... Totalmente. Aparte de que también es verdad que el mérito de que hay que echarle 2 huevos, ¿no? Para estar allí solo en nuestro país y no caer en el pozo, porque yo digo, si yo acabé como acabé, viviendo en familia y en pareja, si hubiese estado en otro país, dices tú, Venom, que... La pérfida Albión, digo, yo hubiera, o la quemo o reviento yo allí, seguro. Yo estaba abstinente, llevaba años sin probarlo. Vamos, sí, yo sabía que era alcohólico, no estaba en rehabilitación, llevaba años sin probarlo, pero claro, te vas allí yo elegí Manchester por oídas, porque me habían dicho tal. Y yo sabía, digo, como yo lo pruebe, ¿quién viene aquí a por mí? Como yo me ponga... o me echan de aquí, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo, había veces, además, que no sé yo si será Inglaterra entera o la zona aquella, ¿no? Yo recuerdo montarme en el tranvía, montarme en el tren a las 8 de la mañana y aquello ya olía a flores, ¿sabes? Y era muy complicado, porque yo estaba en casa de un hombre allí, fui cambiando y el hombre me decía, dice, no vas al pub. O sea, no, mejor no, que te canto la canastera cuando vengas, mejor no. Y yo recuerdo ese miedo, o sea, ese miedo de Dios, tras, porque te la puedes jugar en cualquier momento, ¿sabes? Y pues, tras, ¿y ahora qué? Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Como, claro, yo allí no conocía a nadie, yo iba a Portagayola y me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de decir, estás en Los Ángeles y la soledad la cambias por el grupo, por la gente que te escucha, por la gente que te entiende, ¿sabes? Entonces quizás eso, quizás no, seguramente fue una de las cosas que me faltó a mí. Y que la idea esta de la soledad y de la pertenencia y de que luego lo encontramos esa pertenencia al grupo, estamos viendo que es universal, ¿no? Que pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en un programa como Alcohólicos Anónimos, pasa en otro tipo de asociación como Acali, es universal. Nuestro amigo Venom en los correos en los correos de comunidadcali.com nos lo recuerda muchas veces. La adicción te quiere solo, pero solo no puedes salir de la adicción. Aquí lo llaman el regalo de la desesperación. No hemos brindado hoy, no hemos brindado con esto del Zoom. Salud. Estamos preparados. Bien preparado, ¿sí que sí? Joder, si es que como tengo que estar en todo. Un momento, tenemos que poner un mensaje, tenemos que poner un mensajito. Voy a intentar que se escuche, ¿vale? Vamos a intentar, vamos allá.